¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. Ahora vamos a entrar rápidamente, después de ver el recuento, vamos a entrar rápidamente a ver algunos temas de la votación recibida en casilla que ya vieron con mis compañeros y a ver los principios del sistema de nulidades. Recuerden que en el sistema de nulidades, como ya hemos visto, lo primero que se puede discutir, y ya vimos algunos ejemplos el día de ayer, es el voto nulo. ¿Quién puede anular un voto? Acuérdense que primero lo pueden anular directamente los electores en el momento de emitir el voto. Como ya vimos, pueden asentar en la boleta determinados signos que pues no se sepa exactamente por quién quería votar, no se puede advertir cuál fue su intención, y entonces ya sea el INE o ya sea el Tribunal Electoral tenga que anular el voto. También en muchas ocasiones, pues de plano, la ciudadana o el ciudadano se lleva la boleta a su casa, entonces, pues el voto obviamente será un voto nulo, un voto que no se va a poder contar porque se lo llevaron, ¿no? ¿Quiénes más pueden anular el voto? Los funcionarios y las funcionarias de la mesa directiva de casilla. Ellos son los primeros que abren la urna y los primeros que se enfrentan a este tema de la calificación del voto. Cuando abren las urnas y cuentan todas y cada una de las boletas en cada una de las urnas, en cada una de las elecciones, pues ahí tienen las facultades, las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla de anular los votos. Después, en el recuento, como vimos ayer, en el recuento de votos realizado por el Instituto Nacional Electoral o los OPLES, los institutos estatales electorales, pues ahí también se puede calificar el voto como nulo. Y finalmente, cuando ordena recuento algún tribunal electoral, también ya como un recuento jurisdiccional, ahí también se puede anular el voto. Entonces, la primera parte que se ve en el sistema de nulidades. Y acuérdense que en el juicio de inconformidad, como veremos posteriormente, se puede hacer valer la nulidad de uno o varios votos, la revisión de la calificación de esos votos y la discusión de esos votos ya ante un tribunal electoral. La segunda etapa del sistema de nulidades es lo que vamos a revisar hoy ya en general, la nulidad de la votación recibida en casilla. Desde que tenemos, pues desde 1990 que nace el IFE, pues tenemos estas causales de nulidad que se refieren a la nulidad de la votación recibida en casilla. Ya vieron algunos supuestos, el día de hoy vamos a ver todos los supuestos, vamos a repasar los que ya vieron, en donde se puede anular la votación recibida en una casilla. Pero el sistema es muy particular porque se tienen que anular todos los votos. Si yo voy al tribunal y le digo al tribunal, quiero que se anule la votación en esta casilla o en estas 5 casillas o en estas 10 casillas, de tener razón, el tribunal anula absolutamente todos los votos en esa casilla. No los de un partido o los de otro partido, sino se anulan todos los votos en esa casilla. También los votos que obtuvo el partido político que está impugnando la votación de esa casilla. También se van sus votos. También se anulan sus votos, por eso vamos a ver que hay que tener mucho cuidado porque cuando yo impugno la votación a una casilla, pues también se van mis votos, también se van a anular mis votos. Ninguna autoridad administrativa puede anular la votación recibida en una casilla, ni de oficio ni a petición de parte. Solamente los tribunales electorales es la única autoridad que puede anular la votación en una casilla vía, como les digo, los juicios de inconformidad. El INE no puede advertir irregularidades en una casilla y entonces anular la votación. No son facultades del INE, al contrario, el INE siempre va a defender la votación en todas las casillas. A pesar de que hay irregularidades, cuando se presente una demanda para que se anulen todos los votos en una casilla, el INE va a defender esa votación y va a presentar un informe circunstanciado diciéndole al tribunal por qué no debe de anular esos votos. Entonces, cuando se presenta una demanda, llega un partido y le dice al tribunal,
quiero que se anulen estos votos de esta casilla, llega el INE mediante un escrito y le dice al tribunal no anule los votos de esa casilla por esto y esto y esto, y también llega el tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? El que ganó la votación en esa casilla. También llega al tribunal y le dice, ¿sabes qué, tribunal? No anule los votos en esa casilla, porque a lo mejor sí existieron estas irregularidades, pero no son tan graves como para anular los votos. Entonces tenemos tres partes que llegaron al tribunal. El INE defendiendo la votación, el que ganó en esa casilla defendiendo la votación y el que perdió en esa casilla solicitándole al tribunal que se anulen los votos en esa casilla. Por lo tanto, el tribunal pues revisa lo que dicen todas las partes, lo que dice la autoridad responsable, en este caso el INE, o puede ser un NOPLE, también la autoridad responsable, y bueno, ya posteriormente el tribunal toma la decisión si se anulan los votos o no. Si es una elección local, primero vamos al Tribunal del Estado y contra la sentencia del Tribunal del Estado nos podemos ir al Tribunal Federal para que revise si se anulan o no los votos en esa casilla. Si es una elección federal, bueno, acuérdense, si se trata de diputaciones o senadurías, vamos a la sala regional que nos corresponde y posteriormente podemos impugnar la sentencia de la sala regional ante la sala superior. Y la sala superior tendrá la última palabra sobre anular o no la votación en un distrito para diputaciones, para senadurías, y en caso de ser para la presidencia de la República, también la elección de la presidencia de la República, podemos ir al tribunal a decirle que se anulen los votos en una o varias casillas. Si es la presidencial, entonces sí es directamente a la sala superior en única instancia. Las salas regionales tampoco tienen competencias para revisar nulidad de votación en casilla respecto a la elección presidencial. Recuerden que todo lo relacionado con la elección presidencial, la única sala competente es la sala superior en única instancia, porque las sentencias de la sala superior, pues como ya lo hemos comentado, no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad. Las sentencias de la sala superior, pues no las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni ninguna autoridad, entonces, pues son sentencias definitivas. Posteriormente tenemos otra vía, también el sistema de nulidades, que es lo que vamos a ver ya mañana y en las siguientes sesiones, conmigo y otros compañeros, la nulidad de elección. Acuérdense que para anular una elección, pues hay supuestos que están en la ley, ya los revisaremos, hay supuestos que están en la Constitución, también ya los revisaremos, y hay supuestos que son criterios del Tribunal Electoral vía jurisprudencia para anular una elección. Vamos a ver todos los supuestos que están en la ley, en la Constitución y en la jurisprudencia del tribunal para ver en qué momento se puede anular una elección. Y lo mismo sucede si vamos a un tribunal a impugnar una elección local de una entidad federativa. Entonces primero vamos al Tribunal Electoral local, pues podemos impugnar una elección de ayuntamientos, una elección de diputaciones locales o una elección de una gobernatura. Primero vamos al Tribunal Electoral local y si no estamos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral, nos vamos también, depende de cuál es la elección. Si son ayuntamientos o diputados locales, vamos a una sala regional del tribunal en primera instancia. Después de ir al Tribunal Electoral del Estado, nos vamos a una sala regional y contra la sentencia de la sala regional nos podríamos ir a la sala superior en algunos casos. Pero cuando es la gobernatura, entonces ahí primero nos vamos al Tribunal Electoral del Estado a impugnar esa elección y después directamente a la sala superior. También todos los temas de gobernaturas, la única sala competente es la sala superior. Las salas regionales tampoco tienen atribuciones para resolver asuntos relacionados con las gobernaturas. Si es una gobernatura, nos vamos también directamente a impugnar la sentencia del Tribunal Electoral local a la sala superior. Y la sala superior pues tendrá también la última palabra para anular una elección de una gobernatura o no.
Si son ayuntamientos o diputaciones locales, nos vamos a la sala regional, pero también en la sala superior puede revisar todas las sentencias de las salas regionales relacionadas con ayuntamientos o relacionadas con diputaciones locales. Y como vimos, pues sí se dan estos casos comúnmente. No se crean que no se dan casos donde se solicite anular una elección y se anula. Como les decía, en el 2021, cuando tuvimos varias elecciones en diferentes entidades federativas, pues el Tribunal Electoral, el federal, anuló 15 elecciones municipales, donde se tuvo que convocar a elecciones extraordinarias en 15 elecciones, en 15 municipios. Entonces sí son casos que se dan comúnmente. Ya al final de estas sesiones revisaremos cómo hay un nuevo criterio del tribunal que emitió en el 2021, apenas el año pasado, donde ha señalado que revisaremos algún caso en particular, donde el tribunal ha señalado que también se puede anular una elección cuando se ejerce violencia política en razón de género, a pesar de que la causal no esté prevista en la ley ni esté prevista en la Constitución. Hay formas en las cuales y criterios que ha emitido el tribunal mediante los cuales se puede anular una elección cuando se ejerza violencia política en razón de género. Ya veremos esos casos al final de las sesiones, pero el año pasado el tribunal anuló en 2 municipios, anuló 2 elecciones por violencia política en razón de género. También el tribunal el año pasado anuló una elección por que no se cumplió con el principio constitucional de separación iglesia-estado. Un cardenal en un municipio en Jalisco, en Tlaquepaque, Jalisco, un cardenal publicó diversa propaganda política, bueno, advirtió diversa propaganda política en Facebook 6 días antes de la elección, inclusive el mero día de la elección, hizo propaganda política en contra de una candidatura y a favor de otra candidatura. Y bueno, como no se cumplió con la separación iglesia-estado, porque está prohibida propaganda religiosa por parte de algún líder religioso, pues también por esos casos el Tribunal Electoral anuló esa elección municipal, a pesar de no tener una causal de nulidad específica que diga se puede anular una elección por utilizar propaganda religiosa o por utilizar símbolos religiosos. No tenemos la causal de nulidad en la ley, no tenemos la causal de nulidad en la Constitución, pero sí hay criterios del tribunal que también revisaremos donde dice en un momento dado se puede anular una elección cuando se utilicen símbolos religiosos o cuando se realice propaganda religiosa durante un proceso electoral y bueno, se anuló la elección en ese municipio. Entonces le digo, pues son casos que son vigentes, son casos que se actualizan constantemente y a nivel de ayuntamientos, pues sí, constantemente el Tribunal Electoral ya como última instancia ha anulado diversas elecciones municipales. Y ustedes saben que cuando se anula una elección municipal, pues se tiene que convocar elección extraordinaria, que como muy bien dice Delfino, pues en el 2021 se anuló en el Estado de México, en un municipio, la elección porque se ejerció violencia política en razón de género. Esta fue el año pasado apenas, donde ahí se anuló una elección por violencia política en razón de género en el Estado de México y también en el Estado de Guerrero también se anuló otra elección por ejercer violencia política en razón de género. Entonces ahí va el precedente muy claro de la Sala Superior que en un momento dado también se puede anular una elección por ejercer violencia política en razón de género. Son casos muy difíciles de revisar, pero en su caso sí es posible, ya quedó claro, anular una elección por violencia política en razón de género. Aquí nos dice Andrés, en Atrautla fue porque la publicación en una barda, hubo publicaciones en una barda exactamente, donde se ejercía violencia política en razón de género. También en Guerrero hubo publicaciones ahí cercanas a la casilla donde pues se hablaba mal de una candidata, se le ejerció violencia política en razón de género.
Y bueno, en estos casos, como ya lo estudiaremos posteriormente, pues uno de los elementos que se tiene que revisar muy importante es que el resultado sea muy cerrado, que sea menos de 5 puntos porcentuales la diferencia entre el primero y segundo lugar para que se pueda acreditar la determinancia. También vamos a ver cómo en las causales de nulidad que están en la Constitución, pues la Constitución nos dice que para que se anule una elección, ya lo van a ver después, para que sea una elección por rebase de topes de campaña, por financiamiento ilícito durante la campaña, etcétera, por algunos otros supuestos, se necesita que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea 5% o menos esa diferencia. Sí, adelante, Gilmar, buenos días, te escuchamos. Buenos días, maestro. Una duda y una pregunta. Sí, dime. La equidad de género, pues, lo regular lo hacen las mujeres, ¿no? Pero también se puede dar en el caso cuando se genere violencia hacia los hombres. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Gilmar. Hasta ahorita los criterios son violencia política en razón de género hacia las mujeres. No tenemos casos todavía hacia los hombres, pero podría llegar un tema así al tribunal y tendría que revisarse, porque en realidad lo que se tiene que cuidar en una elección es que se cumplan con los principios constitucionales y que pueda ejercer una campaña, cualquier candidatura, sin ningún tipo de presiones, sin ningún tipo de amenazas, etcétera. Entonces, ahorita los casos son hacia las mujeres, pero bueno, todos los tribunales electorales siempre tienen que revisar, ya lo veremos cuando entremos a nulidad de elección, que se cumplan con principios constitucionales y que todas las candidaturas participen en esa elección sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de amenazas, etcétera. Ya veremos si llega algún caso, como dice Gilmar, donde a un hombre se le está amenazando constantemente por parte de otro hombre o por parte de una mujer para que pues renuncie al cargo, para que no gane la elección, para que no se registre como a la candidatura, etcétera, etcétera. No hay que ver los casos, hasta ahorita son casos directamente hacia las mujeres y son casos que son hacia las mujeres porque el problema viene de los diversos criterios que ha emitido el tribunal y de lo que dice la Constitución. El problema viene a partir de que hay una paridad de género en el registro de las candidaturas. Por ejemplo, en senadurías, pues hay que registrar 50% de candidatas mujeres, en diputaciones hay que registrar 50% de candidatas mujeres, tanto propietarias como suplentes. Entonces, pues muchos hombres no están de acuerdo con estas disposiciones y entonces de alguna forma no están conformes con que las mujeres ocupen sus espacios históricamente que eran espacios para los hombres, y entonces, bueno, ejercen violencia política porque no están de acuerdo que ese espacio que según ellos era para un hombre, ahora sea para una mujer, y entonces en la competencia ejercen violencia política hacia las mujeres. Pero lo que debe proteger un tribunal es, independientemente si es la violencia hacia las mujeres o hacia un hombre candidato, pues debe proteger que haya equidad en la contienda, participen en las mismas condiciones, no reciban amenazas, etcétera, ¿no? Entonces tiene razón Gilmar, siempre hay que ver el otro lado, y si llegaran casos, pues los tendrá que revisar cualquier tribunal local o Doctor, cualquier tribunal federal, ¿no? Muchas gracias, Gilmar, es una buena aportación la que señalas, y revisar siempre todos los casos, independientemente de a quién se le esté ejerciendo esa violencia, pero les digo, por lo pronto, los casos que han llegado al tribunal es que se ejerce violencia política hacia las mujeres. Sí, adelante, Francisco, te escuchamos. Gracias, Gilmar, por tu participación. sí, doctor, pero básicamente lo que correspondía en el tema es eso que denominan también como acciones afirmativas, ¿no? Y lo que buscan es la protección de un grupo vulnerable o que históricamente haya sufrido de manera sistemática un, pues, no, o sea, sí violencia, pero que derivado de esas condiciones estructurales por las que ha pasado, pues lo convierten en esto, en un grupo vulnerable, y en este caso terminan siendo las mujeres. Yo considero que no podría haber el caso de violencia, es el caso de violencia en razón de género, no aplicaría para el hombre, porque el hombre al final de cuentas no está conformando una minoría que haya sido vulnerada en el tema de sus derechos, ¿no? Como en el caso de las mujeres.
Por eso la medida es específicamente quizás para, en este caso, en razón de género, para la mujer, y podría ser para cualquier otro grupo que sea minoritario y esté desprotegido y que históricamente pues haya tenido este tipo de situaciones, ¿no? Así es, Francisco, hay que ver siempre el caso particular, pero bueno, hay violencia política en razón de género. Cuando se habla de violencia política en razón de género, se refiere a las mujeres que están sufriendo esa violencia durante una campaña por tratarse específicamente de mujeres. Pero eso no impide que, como dice Gilmar, en un momento dado tengamos en una campaña que se ejerza violencia política a un hombre por otro hombre. Por ejemplo, un hombre puede sufrir amenazas durante toda la campaña que si no renuncia a su candidatura, pues, por ejemplo, pues puede sufrir algún problema, lo pueden golpear, pueden tener algún problema con algún familiar, sus hijos, su esposa, etcétera. Eso no quiere decir que porque exista la figura de violencia política en razón de género directo a las mujeres, los hombres no tengan algún tipo o no sufran algún tipo de violencia durante la elección. No encuadraría en violencia política en razón de género, pero sí podría encuadrar en una irregularidad que suceda durante el proceso electoral y que se tenga que revisar. Yo si soy candidato y si soy hombre, no estoy exento de no recibir, por ejemplo, alguna amenaza por alguna otra candidatura o por un grupo organizado, un grupo criminal. Ya saben cómo está la situación en México, ¿no? Entonces, no por ser hombre quiere decir, a mí ya no me va a pasar nada durante toda la campaña. Pues claro que me pueden amenazar y claro que puede haber violencia hacia un hombre. Y como tú dices muy bien también, Francisco, pues hay otros grupos vulnerables que también se tiene que revisar desde sus registros para que puedan participar en una elección, como personas con discapacidad, que pueden ser hombres o pueden ser mujeres, como personas que estén en prisión y no los dejen votar, que pueden ser hombres, pueden ser mujeres, o personas de diversidad sexual, ¿no? Que también ya acuérdense que tenemos personas que no se identifican como hombres ni mujeres, sino son los no binarios, que no están en el catálogo de los hombres ni de las mujeres, pero que también hay que proteger sus derechos políticos. Entonces, no es excepción que tenga que ser una mujer. Si es una mujer, encuadra en violencia política en razón de género. Pero eso, como dice Gilmar, no quiere decir que en un momento dado, durante una elección, no sufra algún tipo de violencia, algún nombre, sobre todo si han dado casos, pues, por el crimen organizado, que muchas veces hay grupos que los amenazan y los tratan de obligar a renunciar a su candidatura porque no está de acuerdo, ¿no? Un grupo, por ejemplo, del crimen organizado que sea el candidato en algún municipio. Entonces siempre hay que ver el caso particular y bueno, las funciones de un tribunal electoral, ya sea en un estado o federal, es proteger que se cumplan con todos los principios y que se pueda ejercer no la campaña por parte de cualquier candidatura sin este tipo de presiones, este tipo de amenazas que se pueden dar en una elección, ¿no? No lo encuadraríamos, como dices muy bien, Francisco, en violencia política en razón de género, pero sí encuadraríamos en que sufrió algún tipo de violencia, algún tipo de amenazas, etcétera, esa candidatura. Es decir, no nos salvamos los hombres, ¿no? También los hombres podemos tener algún tipo de amenazas durante un proceso electoral y se pueden presentar las denuncias, se le tiene que dar seguimiento y ya veremos si esas presiones, esas amenazas, esa violencia, pues también podrían alcanzar para que no se anule una elección porque no hubo una equidad en la contienda. Si quizá el candidato ganador o el candidato que quedó en segundo lugar, pues tuvo muchos problemas durante la campaña, habrá que revisar exactamente de qué se trató y si alcanzan o no. Pero bueno, el tribunal puede anular la elección por vulneración de diversos principios constitucionales o derechos que tienen las candidaturas para participar en igualdad de condiciones. Hasta por el propio financiamiento público, si una candidatura rebasa el financiamiento público, ya lo veremos después, pues ese rebase puede provocar también que se anule la elección. Sí, adelante. Gracias, Francisco. Adelante, Andrés, te escuchamos. Gracias, buen día. Una pregunta y una duda que ahorita me surge. En cuestión, por ejemplo, de la violencia política en razón de género, si una persona hace este tipo de violencia ajena a los partidos políticos o las candidaturas,
el tribunal puede anular esa elección. Solamente sería una persona que haya pintado, haya hecho publicaciones, etcétera. Es decir, ahorita me surgió la duda por el caso que se comentó en Jalisco, ¿no? Del cardenal que hizo esta publicación. Él creo que estaba como que ajeno o a favor de alguien. Pero acá en razón de género, si por ejemplo, o sea, yo que a lo mejor me cae gordo un candidato o veo ciertas cosas en la elección, voy y hago este tipo de pintas, publicaciones, ¿se podría dar la anulación? Esa es una pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias, Andrés. Mira, no tanto depende si es quien provocó la irregularidad es una persona o son varias personas. Lo que revisan los tribunales electorales es que si esa irregularidad es de tal magnitud que afectó el resultado en la elección. A lo mejor hay 10 pintas ahí muy cerca de la casilla y la realizó una persona nada más. Pero si esa pinta de alguna forma afectó la voluntad del ciudadano, yo era un ciudadano, una ciudadana, iba a votar, pero de repente veo esa pinta y digo, ah, no, mejor cambio de decisión, afectó o se impactó en mi decisión como elector o electora para emitir mi voto, pues el tribunal revisa, ¿no? Cuál fue la magnitud de la irregularidad y si esa magnitud alcanza para afectar el resultado final. Es decir, una elección, para que se anule una elección, ya lo veremos, tiene que configurarse un elemento muy importante que es el de la determinancia. Puede estar ahí la irregularidad, ¿eh? Y puede ser muy grave, pero tenemos que demostrar como tribunal que afectó el resultado final, esa irregularidad. Es decir, que si no hubiera existido, por ejemplo, esa propaganda o esa pinta o lo que sea, el resultado hubiera sido diferente. Entonces, por eso hay que anular la elección, porque decimos, mira, si no hubiera pasado esto, a lo mejor el segundo lugar hubiera ganado, no el primero, pero ganó el primer lugar porque pasó esta irregularidad. Entonces son casos muy complejos, por eso les decía, porque se deben que acreditar que esa irregularidad provocó un cambio en el resultado final, que si no hubiera existido esa irregularidad, pues el segundo lugar hubiera ganado y no el primero. Entonces son casos muy complejos donde el tema probatorio es muy importante y sí hay que revisar, Andrés, cuántas personas fueron, pero no tanto porque ahí está la irregularidad, la haya provocado una persona, ¿no? O la hayan provocado bastantes personas, o un grupo inclusive, si no hay que revisar cuál es la magnitud, pero ¿por qué también tenemos que saber cuántas personas? Porque acuérdense que se configuran dos tipos de sanciones. Cuando hay una propaganda, por ejemplo, política prohibida o cuando hay una propaganda donde se está ejerciendo violencia política, suceden dos cosas. Primero, se presenta una denuncia y en esa denuncia se hace la investigación y luego se tiene que sancionar a los responsables. Se tiene que sancionar a quienes provocaron esa propaganda o esas pintas o lo que sea. Es una sanción económica, donde se resuelve la denuncia y se puede tener una sanción económica, o si hay un tema penal, pues se vincula a las autoridades penales para que también le den seguimiento a ese tema, porque puede configurarse también en un tema penal. Entonces sanciona a la autoridad electoral y también se le da vista a las autoridades penales, etcétera, o si es un tema de dinero, a las autoridades fiscales, a la Secretaría de Hacienda. Pues en eso termina una denuncia. Pero después de esa denuncia, cuando se tiene el resultado de la elección, esos hechos, esas irregularidades, también pueden provocar que se anule la elección. Pero, ojo, para que se anule la elección, es decir, había unas pintas ahí cerca de la casilla donde había violencia política. Ya veremos posteriormente el caso. Bueno, si el resultado fue muy amplio, pues va a ser muy difícil que el tribunal diga, oye, es que estas pintas que estaban antes de llegar a estas casillas, pues provocaron un cambio en el resultado. No, pues ¿cómo? Si te ganaron por 5,000 votos. A lo mejor esa pinta le afectó a 1,000 personas, a 2,000, a 3,000, pero ya a 5,000 va a estar más difícil, o a 10,000 personas, porque el resultado fue muy amplio, pero si en la elección te ganaron por 200 votos, por 100 votos, por 50 votos, de alguna forma sí podremos pensar que esa violencia pues cambió la voluntad de 50 personas, no de los 5,000, pero a lo mejor sí de 50. Entonces dice el tribunal es determinante y se anula la elección
porque si no hubieran existido estas pintas, a lo mejor sí hubiera ganado el segundo lugar, porque la elección fue muy cerrada. Entonces, son los parámetros que hay que revisar. Si se ejerció la violencia política, si están ahí las pruebas donde se acredite que existió esa violencia, pero además que el resultado sea cerrado. Si no, solamente se va a sancionar quizá a los responsables. ¿No? Ahora, una de las sanciones es que quedas en un padrón que tiene el INE de personas sancionadas. Y si estás en ese padrón que tiene el INE de personas sancionadas, pues una de las sanciones puede ser que durante un plazo no puedas participar nuevamente como candidato, porque pues estás ahí en ese padrón y entonces eres una persona que no tiene un modo honesto de vivir. Esos temas apenas los está revisando el tribunal y los está tocando el tribunal, que cuando sea sancionado, de alguna forma se acredite que no tienes un modo honesto de vivir y de alguna forma tu sanción sea, por ejemplo, en los próximos 3 años no te puedes registrar a ningún otro cargo, o en los próximos 6, o depende de qué tan grave fue ese tipo de violencia política. Y también ya se está tomando este tipo en otros temas, ya lo revisaremos después, pero hay otros temas, por ejemplo, actos anticipados de campaña. Ojo con ese tema que está trabajando el tribunal, todavía tenemos criterios y todavía seguramente se van a emitir otros criterios, pero el tribunal dice, a ver, si cometiste un acto anticipado de campaña, hiciste propaganda política, todavía no empiezan las campañas, ¿no? Pues te vamos a sancionar, porque ¿por qué estás adelantándote a una campaña? Bueno, tienes una sanción, 10 pesos. Al siguiente semana, otra vez actos anticipados de campaña. Otra vez acudiste a un meeting y todavía no empiezan las campañas. Pues te vamos a sancionar nuevamente, porque ahí están todos los datos, ahí estás en televisión, ahí estás en redes sociales, donde se acredita debidamente que estás participando en un acto anticipado de campaña, en un meeting, te estás pronunciando, etcétera, ¿no? Imagínense, van 20 pesos. Luego a la siguiente semana otra vez. Entonces imagínense que la autoridad diga, oye, ya van 3 veces que haces actos anticipados de campaña. Bueno, ahora en vez de 20 pesos son 40. Y luego otra vez, bueno, ya son 200 pesos. Pero si sigue reincidiendo y reincidiendo en esa conducta, esa persona, pues puede llegar un momento que diga el tribunal, ¿sabes qué? Te voy a sancionar con 2,000 pesos o 3,000 pesos o 10,000 pesos, pero además ya no tienes un modo honesto de vivir, porque reincides en esas faltas, reincides en esas conductas. ¿Y qué puede provocar no tener un modo honesto de vivir? Que en la siguiente esta elección no te puede registrar como candidata o candidato porque no tienes un modo honesto de vivir y la ley exige, ¿no?, diversos requisitos para ser candidato o candidata, pero uno de esos requisitos es tener un modo honesto de vivir. Se está trabajando en esos temas, sobre todo en el de violencia política en razón de género. Lo que puede provocar la violencia si no llega a que se anule la elección, sí puede provocar que no tengas un modo honesto de vivir y también, ojo, hay veces que la violencia se puede configurar inmediatamente en un delito electoral o en un delito penal. Si recibes amenazas y amenazas y amenazas, y hay que ver qué dicen las amenazas, pero puede configurarse también, obviamente, en un delito electoral. Entonces el tribunal da vista a la Fiscalía Especializada en atención a delitos electorales y puede también configurarse en un delito penal. Entonces la autoridad también da vista, en su caso, al Ministerio Público para que le dé seguimiento a ese tipo de violencia, ¿no? Hay que ver siempre los casos concretos, pero ojo, no solamente pueden quedar en sanciones electorales, pueden también quedar en delitos y en sanciones penales. Sí, Andrés, te escuchamos. Gracias. Una duda en cuanto a el tema que se está viendo. Lo que está diciendo para los actos anticipados de campaña, perdón, ¿es exclusivamente para funcionarios y servidores públicos o para el ciudadano en general? Es decir, si yo, por ejemplo, no tengo ningún cargo político y asisto a un evento político, a mí me pueden sancionar en actos anticipados de campaña. Esa sería una. Y otra, si me sanciona el tribunal,
que no tengo un modo honesto de vivir, ¿no cree que se está violando un derecho humano y el cuarto constitucional de votar y ser votado? Sería mi duda, ¿eh? Gracias. Sí, Andrés, señalas casos muy importantes. Hasta ahorita el tribunal se ha referido a personas que son servidores públicos. Porque de entrada, si yo soy servidor público, pues tengo que estar en mi trabajo como servidor público y no acudir a una campaña. Imagínense que yo sea servidor público, no de alto rango, sino soy un servidor público, por ejemplo, trabajo en un ayuntamiento, de lo que ustedes quieran, director de lo que quieran, en un ayuntamiento. Y de repente el lunes me voy a un meeting a las 12 del día. Entonces, y ni siquiera hay campañas, ¿no? Son actos anticipados de campaña, pero me inviten a una reunión donde nos vamos a pronunciar, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como soy servidor público, estoy utilizando recursos públicos. Porque yo el lunes a las 12 del día tengo que estar trabajando en el ayuntamiento, no tengo que estar en un meeting o en una campaña. Entonces, de alguna forma, estoy utilizando recursos públicos y entonces, bueno, ahí pueden venir unas sanciones porque yo como servidor público tengo que estar trabajando en el municipio, no en otro lado. Si es en el sábado, habrá que ver las horas hábiles o no. Si es un domingo, pues a lo mejor no hay ningún problema, pero tengo que ver de qué mitin se trata, si se están pronunciando a favor de una candidatura o no están hablando de elecciones, no están hablando del voto, no tienen nada que ver con una próxima elección, entonces ni siquiera son actos anticipados de campaña. Hay que ver siempre cada caso particular, pero sí puede ser sancionado. Nos dice la ley, puede ser sancionada desde una persona física moral hasta puede ser sancionado un servidor público, pero hay que ver exactamente cuál fue la infracción y quién cometió la infracción y en qué tiempo se cometió la infracción. Pero cualquier persona, por ejemplo, si yo soy persona física en este momento y de repente pues voy y contrato en radio, televisión, alguna propaganda a favor de alguna persona para que en un año se registre como candidato, yo digo, pues yo estoy a favor para que el candidato a tal elección sea tal persona y contraté tiempos en radio y televisión, pues en primer lugar son actos anticipados de campaña y en segundo lugar me van a sancionar porque nadie puede contratar tiempos en radio y televisión para transmitir propaganda política. Y soy un ciudadano. Pues bueno, todos podemos ser sancionados desde los ciudadanos, pero obviamente pues se les revisa mucho más a los servidores públicos porque además están incorporando pues recursos públicos en esos mítines o en esas reuniones y hay que ver qué se dice. Porque, ojo, como dices muy bien, Andrés, está el derecho a la información, está el derecho a la libertad de expresión, que todas las personas los tenemos. O sea, hay que ver qué se dice en esos mítines, en esas reuniones, hay que ver si son públicos o si son privados, hay que ver si se transmitió en radio, televisión o no, porque pues tiene que ver directamente con actos anticipados de campaña. ¿Qué trata de proteger aquí la Constitución? Pues que no hagas campaña antes que los demás, porque entonces estás adquiriendo cierta ventaja. Ah, mira, tú ya estás haciendo campaña y los demás, pues todavía ni siquiera saben qué van a ser las candidaturas, las candidatas o candidatos, y entonces tú estás tomando cierta ventaja. Ahora, el tema de modo honesto de vivir, pues lo exige no algunas legislaciones. Oye, ¿quieres ser candidato? Pues tienes que tener la mayoría de edad, tienes que cumplir con una serie de requisitos, tienes que tener la residencia, etcétera, pero también por ahí algunas legislaciones dicen tienes que tener un modo honesto de vivir. Lo que pasa es que ahí vamos a entrar también un debate muy importante, ¿qué se entiende por modo honesto de vivir? Porque desafortunadamente nuestra legislación no es objetiva y se dice modo honesto de vivir. Y eso es algo que se ha discutido muchas veces en el tribunal y se seguirá discutiendo seguramente. ¿Qué entendemos por modo honesto de vivir? Algunas definiciones que ha señalado el tribunal es, pues, que la sociedad, o sea, el lugar donde tú vives, las personas donde tú vives, vean que te manejas conforme a las conductas que se exigen en esa sociedad, como un modo honesto de vivir. Entonces, a lo mejor en una ciudad se advierte el modo honesto de vivir de alguna forma y en otra ciudad de otra forma, pero que perciba la ciudadanía que tengas un modo honesto de vivir. Ahora que el tribunal también ha señalado en algunos
criterios en este 2021 y en este 2022 que si reincides constantemente, es decir, si constantemente violentas la ley, pues se puede entender que no tienes un modo honesto de vivir y hay que sancionarte. Y entonces, posteriormente, si la ley o la candidatura a la que te vas a registrar dice tienes que tener un modo honesto de vivir, pues a lo mejor ya no encuadras ahí porque has violentado constantemente y reiteradamente la legislación. O sea, son casos concretos que no se pueden resolver lo mismo para todos. A ver, habrá que revisar cada caso concreto, pero en un momento dado, pues quizá sí puedas perder ese derecho a esa candidatura porque reincides y reincides, no habrá que ver cada caso. Por ejemplo, otro ejemplo no electoral, si yo me paso el alto una vez, me van a sancionar. Si me lo vuelvo a pasar otra vez, me van a multar. Si ya me lo pasé 10 veces, a lo mejor pues podría haber una legislación en alguna entidad federativa que diga, si te pasas el semáforo 10 veces, te vamos a suspender tu licencia un año. Y entonces uno dice, ¿es inconstitucional o no que ya no me dejen transitar en mi coche porque es un derecho humano el derecho al tránsito? Pero de repente me quitaron mi licencia un año y ya no puedo transitar un año, yo ya no puedo manejar un coche un año, pero a lo mejor por otro lado dicen, no es que sabes que tú eres un peligro para la sociedad. ¿Cómo? Sí, porque ya te pasaste 10 saltos. Puedes provocar un accidente y puede haber hasta gentes que tengan en ese accidente se puedan morir. Entonces, ¿sabes qué? Te vamos a suspender la licencia un año. Y ya que te den la licencia después de ese año, a lo mejor te vuelves a pasar y ahora otra vez 15 semáforos. No, pues ¿sabes qué? Ahora te la suspendo 3 años o 6 años porque no es posible, tú sigues siendo un peligro para la sociedad. Ya te lo dijimos 20 veces, te sigues pasando el alto, ya te quitamos la licencia un año, te sigues pasando el alto. Bueno, pues sí tienes un derecho de tránsito, pero acuérdense, todos los derechos humanos tienen límites y los límites son proteger los derechos humanos de las demás personas. Entonces aquí sí tienes derecho a tránsito, pero todas las demás personas de esa sociedad tienen derecho a la vida y tú estás poniendo en peligro su vida pasándote los altos. Habría que revisar cada caso concreto, Andrés, pero son muy buenas preguntas y se están trabajando por parte de los tribunales electorales. Todavía no tenemos criterios claros, así, jurisprudencia que diga va a ser así, pero fíjense, cuando los tribunales electorales empiezan a trabajar estos asuntos, luego lo advierte el legislador y reforma las leyes e incorpora nuevos temas. Aquí, por ejemplo, el tribunal también ha señalado, hay que revisar en la Constitución y en la ley este tema de los actos anticipados de campaña, porque de alguna forma se está afectando la libertad de expresión, en una forma muy clara, ¿no? Sin embargo, es una disposición constitucional. Entonces, ojalá en esta reforma electoral de estos meses que se va a llevar a cabo, pues también se revise esos temas, porque en muchos países en el mundo nos dicen, ustedes están sobreregulados. De plano no dejan hablar a nadie durante una campaña y se está afectando la libertad de expresión. Hay muchos, fíjense, en muchas partes del mundo nos cuestionan, oye, ¿por qué no puede contratar propaganda política una persona en radio, en televisión o en redes sociales y pronunciarse a favor o en contra de una candidatura? Pues a ese ciudadano le están vulnerando su libertad de expresión de una forma muy clara. Pero la Constitución dice, es para mantener la equidad en la contienda. Entonces, bueno, todos estos temas se tienen que revisar, porque en la mayoría de los países que se dicen democráticos, pues se pueden pronunciar toda la ciudadanía a favor o en contra de una candidatura y se pueden pronunciar en radio, se pueden pronunciar en televisión, se pueden pronunciar en redes sociales. Aquí está la prohibición estricta. Es un candado constitucional, ni siquiera legal, porque entonces si fuera legal se podría revisar la ley, pero al ser constitucional, pues está el candado y nadie nos podemos pronunciar en radio y televisión contratando al radio o la televisión 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, porque inmediatamente viene la denuncia, que puede ser hasta de oficio, inmediatamente viene la sanción. Pero en otros países se preguntan, a ver, pero ¿cómo que una persona no puede ir a la televisión, contratar 1 minuto y pronunciarse? Pues, ¿qué pasa con su ejercicio a la libertad de expresión? Y también otro derecho muy importante que tenemos que tener todas las ciudadanas y ciudadanos, el derecho a la información. Pues, ¿qué pasa si esa persona va al radio y dice, yo estoy a favor de esta candidatura y estoy en contra de esta
por esto y esto y esto, estas son mis razones. Entonces sí, ojalá se revisen estos candados constitucionales en una próxima reforma electoral. Pero bueno, yo les digo, de las iniciativas que he revisado, que están ahorita revisándose en el Senado de la República y en la Cámara de Diputadas y Diputados, no he visto temas también que se refieran a los actos anticipados de campaña, ¿no? Pero eso no quiere decir que las legisladoras y los legisladores también los puedan revisar y puedan modificar la Constitución, que ya para el 2022 creo que sí hay temas que se tienen que revisar, porque como muy bien dices, Andrés, pues tenemos nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a la información, es decir, estos candados pueden afectar otros derechos constitucionales muy importantes que se tendrán que revisar. Pero ojo, si no hay reforma constitucional, pues siguen los candados, y como estos candados están en la Constitución, los tenemos que atender, y sí por ahí revisen como si hay legislaciones que nos dicen uno de los requisitos para ser candidato o candidato es un modo honesto de vivir. El problema va a ser definir qué se entiende por un modo honesto de vivir, ¿no? Pero muchas gracias, Andrés. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Gracias, maestro. Muy buenos días. Buenos días a todos. Nuestro referente a este tema, que es un tema muy interesante, en los hechos anticipados de campaña. Desafortunadamente, como bien lo ha compartido, no existe aún una legislación ni alguna jurisprudencia que realmente pueda ya poner un alto a este tipo de acciones que están totalmente indebidas. Me refiero exclusivamente, por decir, a una de las futuras candidatas que están ahí emanando de Claudia Sheinbaum, donde inclusive, pues sí está violentando la ley, ya que ha tenido reuniones, ha hecho actividades en donde se está formulando ahí como posible candidata. Inclusive aquí en el estado de Hidalgo ya hay muchas bardas en colonias en donde dice, para que siga la cuarta T, Claudia Sheinbaum. Entonces, esos en automático son actos anticipados de campaña. No considera prudente que dentro de ese organismo en el que usted está, ya debería ser, independientemente de que ya sea en la Constitución, ya por lo menos promover alguna tesis para que no se siga haciendo estos actos anticipados de campaña, sobre todo por esos actores, los famosos 5 actores que trae ahí los candidatos que les dicen las corcholatas del presidente. Pues sí, vienen a algún estado, van a algún estado y bajita la mano se están promocionando. Aparte de que están promocionándose, están utilizando equipamiento que es del gobierno, los vehículos, el tiempo y todas estas situaciones. Por supuesto que están violentando la ley y están en esos actos anticipados de campaña que mucho daño nos están haciendo. No sé si por ahí existiese ya algunas tesis, algo que realmente pues pueda ponerles un alto y que sea unas contiendas igualitarias, porque pues ellos al tener esos espacios públicos aprovechan obviamente para hacerse promoción. ¿Es cuánto, maestro? Muchas gracias, Gerardo. Mira, sí, ya hay unas tesis, inclusive este caso particular que tú señalas, ya han presentado denuncias, la ciudadanía, otros partidos políticos han presentado denuncias contra estas personas y ya se les ha sancionado a estas personas con sanciones económicas. Sin embargo, ya en la práctica vemos que siguen reincidiendo, entonces habrá que revisar los temas ustedes, si tienen tiempo, luego entren a el otro diplomado que se llama Procedimiento Especial Sancionador, donde se tocan todos estos temas de lo particular, se revisa toda la jurisprudencia y por ahí hay una sesión donde se habla de la individualización de la sanción. Aquí ya se ha sancionado a estas personas económicamente, pero vemos que reinciden y luego llegan nuevamente a denuncias al tribunal. En el tema de individualización de la sanción, vemos como la reincidencia, bueno, si reincides entonces va a ser el doble de multa y si reincides entonces va a ser 4 veces la multa y ya, como les decía, se está tocando este tema de que puede llegar un momento entonces que se diga, pues la multa va a ser de tanto, pero además ya no tienes un modo honesto de vivir. Y entonces eso le puede afectar de una forma grave a estas candidaturas porque no podrán registrarse en un próximo proceso electoral. Todavía no se ha llegado allá, pero ya ha señalado el tribunal, bueno, es que si reincides en este tema o en cualquier otro tema, cualquier persona,
pues puede ser en un momento dado que pierda este carácter de modo honesto de vivir. Habrá también el tribunal, como lo dice muy bien Gerardo, posteriormente tendría que definir en una jurisprudencia qué se entiende por modo honesto de vivir. Ya actualmente, porque sí tenemos criterios, pero ya desde hace muchos años con otra integración de magistradas y magistrados que han dicho que se entiende por modo honesto de vivir, pero tendría que fijarse una nueva tesis, una nueva jurisprudencia que se entiende por modo honesto de vivir y en qué caso se podría perder esa calidad de modo honesto de vivir. Es decir, apenas están llegando algunas denuncias al tribunal, pero vean lo que falta para la elección. Es en el 2024, ¿no? ¿Cuándo se tienen que registrar las candidaturas? No me acuerdo de la fecha exacta, pero será por ahí de los primeros meses del 2024. Entonces vamos a tener todo el 2023 donde se pueden seguir presentando estas denuncias, tendrá que seguir resolviendo estas denuncias el tribunal y emitiendo una serie de criterios. Y les digo, puede llegar hasta el criterio, la jurisprudencia, donde se diga, pues que se tiende por modo honesto de vivir, y entonces sí ya quede ahí claramente. Ahora, están diciendo por ahí algunas voces en la reforma electoral que quieren cambiar estos temas de actos anticipados de campaña. Entonces, lo primero que tenemos que esperar es si hay una reforma electoral. Después, si se reforma la Constitución y si se reforma este tema de los actos anticipados de campaña. A ver cómo quedan las condiciones. Porque les digo, por otro lado, hay legisladoras y legisladores que dicen es que no se puede afectar la libertad de expresión de tal magnitud que si yo quiero ser candidato en un año, no me pueda pronunciar. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Y ahí yo también tendría mis dudas. Oye, pues, ¿sí se puede pronunciar o no se puede pronunciar? Porque dicen, se afecta la equidad en la contienda, pero otros dicen, no se afectaría la equidad en la contienda si cualquier persona se puede pronunciar. Ah, pues que ya se pronunció no sé quién. Ah, pues también que se pronuncie otra persona. Si esa persona dice, yo quiero ser candidato a tal cargo en el 2024, bueno, que cualquier otra persona diga, no, no nos conviene que sea, o si es el candidato puede suceder todo esto, entonces no hay que votar por... Bueno, ¿hay debate o no? ¿Debe haber participación o no? Y es justamente lo que se está revisando ahorita, ¿no? En el Congreso de la Unión, si se toca el tema y se hace una reforma constitucional sobre los actos anticipados de campaña, o si se queda así la Constitución, porque también el problema que tenemos, como les decía, es que son disposiciones constitucionales que no se pueden modificar más que con una reforma electoral donde voten pues todo el Congreso de la Unión y los congresos estatales a favor de reformarlo para abrir un poco estos candados, quitar estos candados, o que quede así. Y si queda así, pues van a ver que seguramente para el 2023 van a empezar a presentarse con más seguido este tipo de denuncias, y entonces cuando se presentan las denuncias, el INE tendrá que seguir haciendo esas investigaciones y el tribunal tendrá que estar resolviendo esas denuncias, y al resolver esas denuncias, pues va a ir matizando y va a ir emitiendo diversos criterios. Les digo, yo no sé si lleguemos hasta el criterio de qué se entiende por modo honesto de vivir y en un momento dado, pues se diga, esta persona ya no tiene un modo honesto de vivir. No sé si vamos a llegar hasta allá, porque el tribunal, ojo, tampoco puede trabajar de oficio. Por ejemplo, si no se vuelve a presentar ninguna denuncia, pues el tribunal no va a emitir nuevos criterios, porque no hay denuncias. Pero si se siguen presentando denuncias, se siguen haciendo investigaciones y en las denuncias se le empieza a decir al tribunal, oye, es que no es posible, ya lo hizo 5 veces y no sé qué, y ya sancionaste, pero no estoy de acuerdo con tu sanción, debes poner la máxima sanción, en fin, los propios partidos políticos o las personas que presentan las denuncias, pues van señalándole diversos agravios al tribunal, que el tribunal los tiene que revisar y tiene que emitir una serie de nuevos criterios. Pero vamos por pasos. Lo primero que tenemos que revisar es si va a quedar así el tema constitucional de actos anticipados de campaña, va a quedar así el tema de procedimiento especial sancionador, o también se van a modificar las sanciones que se pueden imponer. Y una vez que ya tengamos una nueva regulación o la misma para el 2023, pues ya con base en la nueva regulación o en la misma que tengamos, pues hay que esperar si se presentan las denuncias, si reinciden las autoridades o estas personas,
y cómo poco a poco el tribunal va a ir matizando todos estos temas. Pero les digo, primero hay que esperar porque sí se está cuestionando. Es que en Estados Unidos cualquier persona 2 años antes puede decir, yo voy a ser el candidato a la presidencia, como el caso de Trump, que ya está diciendo, yo quiero ser nuevamente el candidato. Y no pasa nada, no hay ningún problema, no se le sanciona porque allá se protege de una forma muy importante la libertad de expresión y el derecho a la información. Y entonces en Estados Unidos cualquier otra persona dice, no podemos dejar que se registre, los del partido no podemos permitir que lo tengamos nuevamente como candidato a la presidencia, porque nos puede pasar todo esto. Bueno, ya se pronunció entonces Trump, ya se pronunció la militancia de su partido, quizá, todos se pronunciaron y no hay ningún problema. Acá en México nadie se puede pronunciar. Y el que se pronuncie, pues luego se presenta muchas veces la denuncia y hay que resolver la denuncia. Entonces hay que empezar con ese tema, el constitucional. Dejamos así los candados, dejamos así las sanciones por actos anticipados de campaña, lo matizamos en una reforma constitucional, abrimos más la libertad de expresión, quizá que se pueda pronunciar cualquier persona, pero se me ocurre, no sé si vaya a suceder o no, podría ser que se pronuncien, pero que no utilicen recursos públicos, por ejemplo. Podría ser una nueva idea, ¿no? ¿Sabes qué? Si puedes reunirte y di lo que quieras en tu reunión, aunque aparezca en radio, televisión y redes sociales, pero no utilices recursos públicos. Porque si utilizas recursos públicos, entonces sí vendría una sanción. Habrá que ver cómo se matiza, pero ahorita todavía no nos podemos ni pronunciar. Yo no puedo ir mañana a la televisión y contratar un minuto y decir, quiero este minuto para hablar a favor de tal persona o en contra de tal persona, o que quiero que sea candidato, o que quiero que no sea. No puedo hacerlo como ciudadano, mucho menos obviamente como servidor público, porque el INE monitorea todo lo que aparece en radio y televisión, y de repente el INE me ve por ahí en radio y pregunta, o en televisión, y pregunta a la televisora, oye, ¿por qué está esta propaganda política? No, pues la contraté con esta persona. Entonces me va a decir el INE y luego el tribunal, pues te sanciona la televisora, sanciona a esta persona, o sea, sanciona a todos los que participaron en esa propaganda política, y bueno, la libertad de expresión, ¿dónde quedó, no? Por eso hay que revisar, pero la Constitución. Ahora, si no tenemos reformas constitucionales este año, pues ya tendremos que ir con estas reglas y entonces sí revisar muy bien estos actos anticipados de campaña con estas reglas. Pero sí hay que esperar, tenemos hasta diciembre por ahí, para ver si se va a dar la reforma constitucional y si te toca este tema de actos anticipados de campaña o si se quedan las reglas como están, ¿no? Es lo primero que hay que esperar, y después cómo van, en su caso, presentándose las denuncias si se presentan, y cómo va el tribunal emitiendo criterios al respecto. Sí, Gerardo, adelante. Gracias, maestro. Sí, efectivamente, me ganó usted el comentario. Cualquiera podemos decir que quiero ser candidato, inclusive exacto. Yo, pero siempre y cuando no ocupemos recursos de la oficina, recursos partidistas, recursos de donde estoy. Y en este caso, pues estos actores sí lo están ocupando. Y también ocupan los medios de comunicación inconscientemente, o van a decir que, ay, no lo sabía, no estaba en el conocimiento, pero al final lo hacen. Y no nada más entonces es un acto anticipado de campaña, sino también se convierte en un delito electoral por estar utilizando espacios de radio y televisión para una promoción de su imagen. Yo considero que pues si bien ya se están haciendo estos trabajos a nivel jurisdiccional, pues sí es urgente que entrar más de fondo, y si hay candados, pues poner todavía más candados, pero más específicos. Hay que ser más rigurosos en este tema, porque en verdad que de ahí abusan mucho, y ahorita son ellos. Al ratito va a ser la máxima autoridad, es decir, directamente el presidente de la República, que si de por sí ocupa sus mañaneras para de repente meterse en temas políticos de algunos estados y está haciendo comentarios que no le corresponden, pues yo estoy casi cierto que a partir del próximo año va a estar impulsando con todas sus corcholatas, como se les dice. Va a estar ocupando ese espacio público para seguir haciendo política. Entonces, yo creo que también ahí tiene que ser mucho más dura, con más candados y más de fondo este tema que solamente, pues, o bien a lo mejor los partidos políticos, la propia ciudadanía puede emitir, auxiliar con criterios, auxiliar señalando las situaciones que están observando para que puedan tener herramientas la instancia jurisdiccional
y pues ya no tardarse tanto, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces esperan que haya tesis, que haya antecedentes para que se pueda formar la jurisprudencia. Yo creo que hoy es urgente porque es algo que está visto por todos nosotros, por toda la ciudadanía, y que pues, ¿qué más herramientas pudiese querer el Tribunal Superior para emitir la jurisprudencia correspondiente? Que aún así vemos que esos actores que están, el presidente de la República, pues se pasa por el arco del triunfo en la instancia jurisdiccional, no respeta las instituciones, no respeta los organismos. Entonces, yo creo que también por eso reitero que tiene que ser más de fondo y poner más candados más fuertes a todo lo que estamos haciendo. Porque pues, si bien están ya preestablecidos en la LEGIPE, pues no se respeta. Hace falta ser más fuertes en ese tema. Es cuanto, maestro. No, exactamente, Gerardo, muchas gracias por tu aportación. Y sí, de entrada hay que revisar, por ejemplo, el 134 de la Constitución, que nos habla de recursos públicos durante las campañas o durante los actos anticipados de campaña. Hay que revisar el tema constitucional y luego, como tú lo dices, luego el tema constitucional lo deja muy abierto. Hay que precisarlo muy bien después en una ley, que sea muy objetiva la ley y diga exactamente en qué casos se debe sancionar, en qué casos no, y posteriormente, obviamente, esperar los criterios del tribunal. Y hay varios criterios. El problema es que a pesar de los criterios del tribunal y de la jurisprudencia, como tú lo señalas, se siguen cometiendo las infracciones. Entonces habrá que revisar hasta dónde pueden llegar esos criterios y hasta dónde le alcanza el tribunal conforme a lo que dice la Constitución, pero bueno, ojalá se pueda reformar la Constitución y hacer estos temas más precisos y se pueda crear una nueva ley que también sea mucho más precisa en los casos y ver en caso de reincidencia qué sucede, porque ahorita si reincides, pues el tribunal tiene la potestad de decidir cuál va a ser la sanción, pero si tenemos una ley más específica que dice, en estos casos, si reincides, ya no tienes un modo honesto de vivir, ya si lo dice directamente la ley o la Constitución, pues imagínense, entonces sí ya cualquier funcionario, cualquier servidor público va a decir, no, de donde me pongan que no tengo un modo honesto de vivir y luego podemos cambiar los requisitos ya a nivel federal y local y todas las candidaturas necesitan como requisito un modo honesto de vivir, pues cambiaría el sistema electoral en México, ¿no? Y ya se preocuparían mucho todos los que quieren ser candidatas o candidatas porque pensarían, si no tengo un modo honesto de vivir, no voy a poder ser candidato. Entonces, por ejemplo, como es paulatino este tema de las sanciones, el tribunal puede hacerlo paulatinamente. Les podría decir, mira, esta es la tercera sanción. Entonces, como esta es la tercera sanción, son 10,000 pesos, pero la que sigue, te prevengo y te digo, si vuelves a cometer la misma infracción, entonces ya vas a perder tu modo honesto de vivir. Que le prevenga el tribunal a esa persona para que esa persona tenga conocimiento que si vuelve a infraccionar el mismo tema, ya la siguiente sanción va a ser que pierda su modo honesto de vivir. Pero ojo, como dice Gerardo muy bien, si lo tenemos objetivamente en la ley, que se entiende por modo honesto de vivir y cómo puedes perder el modo honesto de vivir, pues ya quedaría mucho más claro. Como los temas de violencia política en razón de género. Si se acredita que cometiste violencia política en razón de género, vas a entrar a un registro que tiene el INE y entonces no te vas a poder registrar como candidato al siguiente año, los 2 años, los 3 años, de acuerdo a qué conducta hayas cometido. Pero ya que quede claro, si estás en el padrón del INE, pues ya no tienes un modo honesto de vivir. A lo mejor también, si cometes actos anticipados de campaña reiterativamente, pues también podemos abrir un padrón en el INE y entonces ya no vas a tener un modo honesto de vivir y todas esas personas que han sido sancionadas constantemente por el tribunal, pues pierden su modo honesto de vivir. Ojalá se vea en esta reforma y si no, seguramente lo vamos a ver en diversos criterios del tribunal, porque el tribunal ya habló de este tema en una sentencia de modo honesto de vivir. Seguramente llegarán otras denuncias y entonces va a seguir tocando ese tema el tribunal. Recuerden que el tribunal no puede decir, la próxima semana voy a volver a tocar el tema de modo honesto de vivir. Pues no, tiene que llegar otra denuncia y se le tiene que decir al tribunal, oye, tribunal, mira, este tema, esta persona ya no puede tener un modo honesto de vivir, etcétera, y el tribunal lo tendrá que revisar. Si no llegan las denuncias, pues no va a haber nuevos criterios. Por eso es tan importante lo que dice Gerardo, si está en la Constitución y está en la ley, pues no tienen que llegar las denuncias. Simple y sencillamente ya está señalado en la Constitución
y ya está señalado en la ley. Entonces, ojalá de verdad las legisladoras y los legisladores revisen todos estos temas, actos anticipados de campaña, recursos públicos, todo esto lo revisen, sanciones, para tener una legislación mucho más clara, mucho más objetiva, de entrada ya para el 2023. Creo que estamos a tiempo. La reforma electoral debe estar revisada en diciembre de este año, entonces sí da tiempo de que se toquen todos estos temas que pueden afectar, obviamente, la contienda electoral de las elecciones de 2024, pues que ya los platiqué. Vamos a tener nada más y nada menos que 30 elecciones. Digo que elecciones en 30 entidades federativas, más todas las federales. Entonces sí tenemos que tener y fortalecer el sistema constitucional y el sistema legal en estos temas. Y sí hay alguna jurisprudencia ya, pero ojalá esta jurisprudencia pues siga, obviamente, tocando estos temas una vez que se van presentando las denuncias. Gracias, Gerardo. Sí, Gilmar, adelante, te escuchamos. ¿Andas por ahí, Gilmar? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Adelante. Doctor, sí. Continuando con los actos anticipados de campaña, creo que todos los actores políticos recaen en lo que es en los actos anticipados de campaña. Hace unos días, no sé si los vieron ustedes y los compañeros, que Beatriz Paredes ya públicamente expresa su participación a la presidencia de la República. También, eso también se podría considerar como un acto de campaña anticipado. Para ir un poco más en concreto, o hacer una pregunta, mejor dicho, si un actor político utilizara, no utiliza ni el nombre del partido, pero por lo regular la gente, la sociedad ya sabe que él va a participar a un cargo público. Lo único que utiliza a veces son lemas. Quiero vivir mejor, algo así, un ejemplo, ¿no? También a estos actores políticos se les puede considerar como actos anticipados de campaña. Sí, muchas gracias, Gilmar, por tu participación. Miren, hay que precisarlo, como ya había algunos comentarios que señaló en el chat del Fino, hay que precisar muy bien dos cosas. Primero, se tiene que hablar de elección, se tiene que hablar de campaña, se tiene que hablar de candidatura, para que se puedan entender como actos anticipados de campaña. Y en el meeting se tiene que decir a la ciudadanía que voten a favor de esa candidatura o que apoyen esa candidatura. Si no se tocan esos temas en el meeting, ya es más difícil la sanción, porque no se está hablando de nada de la elección. Muchas veces se medio entiende, ¿no? Pero no se está tocando ningún tema de la elección. Entonces, muchas veces, pues también las personas que acuden a estos mítines buscan eso, lo que ha señalado el tribunal y lo que señala la ley. Es que aquí no dijimos vayan a votar, aquí no dijimos estamos hablando de esta elección, aquí no dijimos voy a ser la candidata o el candidato, etcétera. Se entiende, pero no se dice. Y ojo, los actos anticipados de campaña, como dice muy bien Delfino en sus comentarios, la sanción viene hasta que inicie el proceso electoral. Ya las sanciones fuertes, porque fíjense, a lo mejor dicen, este es un acto anticipado de campaña porque esta persona se va a registrar a tal candidatura. Eso es un supuesto. Pero la sanción fuerte, ¿cuándo va a venir? Cuando se registra la candidatura, porque ojo, si no se registra, porque es un acto anticipado de campaña, esta persona nunca habló del voto, nunca habló de que voy a ser el candidato o la candidata, y nunca se registró. Entonces, ¿dónde está el acto anticipado de campaña si nunca se registró? Entonces, lo que hace la autoridad electoral, tanto el INE como el tribunal, es que todas esas quejas que se presentan, todas esas denuncias que se presentan y que en algunas hay sanciones, queda como un precedente. Ya cuando inicia el proceso electoral, esos precedentes pueden servir para una nueva sanción o inclusive estas denuncias que se van presentando desde ahorita podrían servir en un momento dado para anular la elección, fíjense lo que les digo. Pero ahorita solamente son precedentes, porque ahorita en este momento, como muy bien nos señala Delfino, ni siquiera sabemos si va a ser el candidato o no. Capaz que ya ni es el candidato. Por cualquier circunstancia que ustedes quieran, esa persona capaz que hasta renunció al partido, imagínense, puede ser. Entonces sí se va matizando por eso el tipo de sanción, porque ahorita ni siquiera sabemos, o sea, no se están pronunciando al voto.
no están diciendo voy a ser el candidato, no están diciendo voy a participar en esta elección, pero sí queda el precedente, también como señala Gerardo, ahí queda el precedente, y ese precedente puede provocar posteriormente una sanción mayor, puede provocar hasta que se anule la elección. Pero ahorita solamente puede ser precedente porque no tenemos nosotros la seguridad que esa persona vaya a ser un candidato o una candidata. Y también el tema de recursos públicos. Ya lo veremos cuando entremos a nulidades, cómo si utiliza recursos públicos, puede esto provocar que se anule también la elección. Además de otras sanciones, puede provocar que se anule la elección. Pero pues les digo, vamos por pasos. Todavía no sabemos exactamente ni siquiera si va a ser candidato o candidata, todavía no empieza la elección, todavía no empiezan las fechas donde los partidos políticos tienen que elegir a sus candidaturas, etcétera. Fíjense, cosa muy distinta, que no han llegado denuncias, pero cosa muy distinta sería, por ejemplo, la elección del Estado de México o la elección de Coahuila, que es un año antes y que ya podemos ver por ahí pronunciamientos. Todavía no los tenemos claramente, pero ya los partidos políticos están en un proceso de selección de sus candidaturas. Ahí sí ya van más adelantados. Pero para las elecciones federales, pues todavía falta mucho, entonces todavía ni siquiera tenemos la seguridad quién realmente va a ser el candidato. Pero por ahí quedan estos precedentes. A ver a esta persona cuántas veces se le sancionó por recursos públicos o por actos anticipados de campo, lo que quieran. No, pues tiene 20 sanciones. Ah, bueno, si se registra para la candidatura y ya se le sancionó 20 veces o se presentaron 20 veces denuncias, se revisa ese tema cuando se registre. Y en un momento dado se puede revisar si se puede registrar, si no se puede registrar, si tiene un modo honesto de vivir o no, pero cuando se registre, ahorita, ¿cómo lo vamos a sancionar? De que no te puedes registrar si todavía ni siquiera sabemos de esa candidatura, ¿no? Les digo, vamos por pasos. Lo primero es ver de aquí a diciembre si hay una reforma constitucional al respecto, cómo queda el tema de actos anticipados de campaña y cómo queda el tema de recursos públicos, ¿no? Después, si ya quedó igual o hay modificaciones, ya en enero del 2023 o ya cuando quede la reforma, marzo, abril, lo que sea, del 2023, entonces ya conforme esa nueva legislación, ya vemos qué precedentes tenemos, si se siguen presentando denuncias, si no hay denuncias, y bueno, ya luego va a venir la etapa de precandidaturas, la etapa de los partidos políticos cuando tienen que hacer sus precampañas, etcétera. Como dice muy bien Delfino, pues ya entrando al proceso electoral de lleno, ya veremos exactamente cómo van dándose los pasos. Pero todos estos son precedentes, ¿eh? No crean que porque faltan 2 años y me presentaron una denuncia y me sancionaron, ya no va a pasar nada, nada más la sanción, no, ahí quedó el precedente. Muchas veces al tribunal llegan los partidos políticos y saben que ofrecen como pruebas para que se anule la elección todas las quejas que presentaron, todas las sanciones de esas quejas. Nos dicen, por ejemplo, un partido político, te ofrezco como pruebas estas 25 quejas que se presentaron contra esta persona. Por lo tanto, tribunal, tienes que anular la elección porque todas esas quejas procedieron y se le sancionó a la persona. Entonces queda ahí el precedente. Entonces sí es muy importante todas las quejas que se van presentando, todas las quejas que se van resolviendo, queda ahí el precedente. Y también muchas veces, ¿saben qué nos hacen valer? Pues denuncias que se presentaron a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales. Y nos dice el partido, y mira, también se presentaron estas denuncias, porque también esto podría configurarse en un delito electoral. Y le dio seguimiento a la autoridad y esa investigación ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales está en este momento, en estos términos. Eso también sirve muchas veces como antecedentes para que posteriormente llegue el partido y nos diga quiero que se anule la elección, y aquí están todos estos precedentes, aquí están todas estas denuncias, aquí están todas estas sanciones. O sea, van armando el expediente desde mucho antes de que inicie la elección. Ahora, si esa persona no es candidato, pues bueno, nada más quedará el precedente, nada más se le sancionó, pero resultó que en su momento pues ya no es candidato y no va a afectar eso, obviamente, el proceso electoral. Pero si ven la ley, pues las denuncias se pueden presentar en cualquier momento, no solamente cuando se desarrolle el proceso electoral, y quedarán como un antecedente, como un precedente.
Nos dice también Delfino, también cualquier órgano del INE puede actuar de oficio, exactamente, tratándose de quejas del procedimiento especial sancionador, puede ser a petición de parte o puede ser de oficio. Les digo que si tienen tiempo por ahí, cuando tengan tiempo, porque constantemente se abre ese diplomado, entren al diplomado del procedimiento especial sancionador, donde se ven todos esos temas, tema por tema, ¿no? Competencia, luego individualización de la sanción, luego ante quién se tiene que presentar, los precedentes que señala Gerardo, ahí se ve la jurisprudencia que tenemos actual, ¿no? Luego cuáles son las conductas infractoras, y luego vemos estos precedentes que sí tienen relación directa con las nulidades, porque estos precedentes, estas denuncias, posteriormente se ofrecen como pruebas para que los revise el tribunal y en un momento dado pueda anular una elección. Sí, adelante, Andrés, te escuchamos. Gracias. Una pregunta. Bueno, ya acaba de mencionar el Estado de México, yo soy también del Estado de México. Sí. Por ejemplo, aquí hay un diputado panista, Enrique Vargas del Villar, que él se postuló para diputado en el 2021 y parece que nunca acabó la campaña. Es decir, desde el 2021 está en permanente campaña en el Estado de México. Y de hecho, incluso está hasta peor, porque, por ejemplo, en el oriente donde yo soy y de Ixtapaluca más en específico, ha venido muchas veces. Por ejemplo, en diciembre llegó y empezó a dar muchos regalos por el conque del 24 y el 31. El 6 de enero empezó a dar regalos para las niñas y para los niños. El 30 de abril fue lo mismo, regalos. El 10 de mayo igual. Y peor aún, viene acompañado por servidores y funcionarios del gobierno del Estado de México. Eso, bueno, no puede ser un acto anticipado de campañas por lo que ya se dijo, pero creo que sí es una promoción indebida de la imagen. Ahora, la pregunta en concreto, yo como ciudadano puedo meter una queja, un PES, en contra de esta persona, o forzosamente tienen que ser los partidos políticos quienes se tienen que quejar. Esa sería mi pregunta, doctor. Gracias. No, a ti, Andrés, no, mira, ya si entran al diplomado lo van a ver, cualquier persona puede presentar la denuncia y ojo, algo muy importante también, cualquier persona puede ser sancionada. Siempre pensamos en servidores públicos o partidos políticos, no, cualquier persona puede ser sancionada. Inclusive, fíjense algo que les va a llamar mucho la atención, las sanciones más grandes, o sea, las más cuantiosas, las de mayor dinero, el sancionado ha sido las televisoras. Las televisoras han tenido sanciones de mucho dinero y obviamente también los partidos políticos han tenido sanciones muy grandes, multas de 1,000 millones tuvo una vez el PRI y una multa de 600 millones tuvo una vez el PAN y el Verde juntos, 600 millones de pesos. El PRI tuvo una multa de 1,000 millones de pesos y nos dijo el PRI, no la podemos pagar. Y entonces le dijo el tribunal y el INE al PRI, no, pues de lo que te damos cada mes te lo vamos a descontar 50% hasta que pagues la multa de 1,000 millones. Pero también las televisoras han tenido multas muy cuantiosas. O sea, cualquier persona puede denunciar y cualquier persona puede ser responsable y puede ser sancionada. El catálogo de sanciones se abrió. Yo creo que Andrés tenías esa duda y muy bien fundamentada porque la ley no empezó así. La ley decía que los únicos sancionados podían ser los partidos políticos, fíjense. Pero posteriormente se abrió, se fue haciendo reformas electorales, se fue abriendo la puerta y ahora cualquier sujeto puede ser sancionado. Y como lo dijo también por ahí Delfino muy bien, puede ser a petición de parte o puede ser también de oficio. De oficio, la autoridad administrativa puede implementar esa investigación, presentar la denuncia e implementar la investigación de oficio a la autoridad. Por lo general son a petición de parte, pero sí, Andrés, cualquier persona puede acudir a la autoridad y promover un procedimiento especial sancionador y la autoridad tendrá que hacer la investigación y darle seguimiento y luego en algunos casos el tribunal pues, será la autoridad que tendrá que resolver, ¿no? Si es en radio y televisión, pues resuelve directamente el Tribunal Electoral. También si es algo en redes sociales, resuelve directamente el Tribunal Electoral. Si no es radio o televisión, primero resuelve la autoridad administrativa y en segunda instancia resuelve el Tribunal Electoral y se van emitiendo los criterios. Pero sí, en cualquier momento y cualquier persona
puede promover una queja o denuncia relacionada con estos actos que señalas, Andrés, ¿no? Muchas gracias por tu participación. Bueno, fíjense, nomás les toqué tantito el tema de nulidad de elección y qué bárbaro, nos fuimos ahí y ya no cambiamos ni una sola lámina, pero eso es muy importante porque quiere decir que están muy interesados, que están participando y estamos tocando temas que luego les vamos a dar otra repasada y ya vi que algunas compañeros y algunos compañeros de plano sí se tienen que inscribir en el diplomado de procedimiento especial sancionador. Si no lo hacen ahora, háganlo en 1, 2 o 3 meses, porque una cosa sí les digo, si se registran en 3 meses, va a haber nuevos criterios, porque así es la materia electoral. Y si se registran en 6 meses, van a ver que ya vamos a estar platicando de lo que pasó con la reforma electoral y de la nueva jurisprudencia que tiene el tribunal. No crean que tienen que hacerlo mañana y entre más se acerque el 2024, pues más criterios del tribunal vamos a tener, porque el tribunal emite jurisprudencia prácticamente cada mes de diversos temas. Entonces, en 6 meses de lo que estamos platicando ahorita, a lo mejor ya estamos platicando de otra cosa. Como les decía en el tema de nulidades, ahorita estamos platicando de la boleta y en una de esas, en 6 meses, nos dan la sorpresa de que ya no va a haber boleta para el 2024. Lo mismo sucede con estos temas de denuncias y de nulidad de elecciones. Ahorita estamos platicando de las quejas y de los actos anticipados de campaña, pero en una de esas cambia la regulación de aquí a diciembre y en enero, febrero o marzo del año que entra ya estamos platicando de una regulación constitucional o legal totalmente diferente. Bueno, ya para terminar la sesión de hoy solamente vamos a tocar estos principios del sistema de nulidades para ya entrar posteriormente la sesión de mañana pues a la nulidad de elección vía diputaciones federales, luego vamos a ver la nulidad de elección vía senadurías, luego la nulidad de elección presidencial de la República y después la nulidad de elección que están en la Constitución y finalmente terminaremos con algunos casos, a lo mejor tocamos esos casos que señalaron los compañeros de violencia política en razón de género, a lo mejor comentamos esas 2 sentencias del año pasado, donde muchos decían el tribunal nunca va a anular una elección por violencia política en razón de género, no alcanzan las pruebas para acreditar esto, y sí, llegaron casos desde el 2018 por violencia política en razón de género, pero fue hasta el 2021 cuando el tribunal ya anuló 2 elecciones municipales por violencia política en razón de género. Entonces, apenas el año pasado ya quedó muy claro que sí se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Entonces, esos temas los vamos a tocar al final del diplomado, pero vamos a revisar esas 2 sentencias que son muy interesantes para que quede claro, ¿no?, este tema de violencia política en razón de género. Simplemente terminamos con los principios de nulidades que los tenemos que tener muy claros. Nos dice el primer principio, solo por causas previstas en la ley. Aquí nos dice el principio y este criterio del tribunal que obviamente solo se podrá anular la votación la votación recibida en una casilla por las causas que establece la ley. Luego hay otro principio muy importante, conservación de los actos válidamente celebrados. Esta es una jurisprudencia también del tribunal que ya tiene muchos años y nos dice aquí que no se va a anular la votación en una casilla por cualquier irregularidad, que lo que debe hacer el tribunal es siempre tratar de proteger la votación recibida en esa casilla. Y luego nos dice también el tercer principio, la irregularidad debe ser determinante. ¿Qué quiere decir esto? Tanto que hay que conservar los votos en la casilla como que la irregularidad debe ser determinante. Y luego la tercera, que también va de la mano, nos dice solamente deben ser conductas graves las que sucedan para que se pueda anular la votación en una casilla. Fíjense, va un ejemplo rápidamente para entender estos 3 principios. Si en una casilla el presidente de la casilla deja votar a 10 personas sin credencial, es una irregularidad. Imagínense que pongan la hoja de incidentes. Dejé votar a estas 10 personas porque son mis vecinos, ya los conozco y no traían credencial, no importa, los dejé votar. ¿Es una irregularidad grave? Pues sí. ¿Cómo los dejaste votar sin credencial? Está mal, ¿no? Pero ya por eso vamos a anular todos los votos en la casilla y es donde entra la figura de la determinancia. Bueno, a ver, votaron 10 personas sin credencial
¿Dónde está la prueba? Pues se llenó una hoja de incidentes que firmaron las funcionarias y los funcionarios, y esa hoja de incidentes dice: el presidente de la casilla le permitió votar a estas 10 personas, ponen el nombre de las 10 personas, porque dijo que eran sus vecinos y los conocía. Entonces ya tenemos ahí la irregularidad, ya tenemos la prueba para acreditar la irregularidad. Es la hoja de incidentes que firmaron las funcionarias y los funcionarios. Por lo tanto, al ser firmada, se entiende como cierta. Se entiende con valor probatorio pleno. Bueno, son 10 votos, son 10 personas. Por eso, ¿vamos a anular todos los votos en la casilla o no? Entonces, lo que se tiene que hacer conforme al sistema de nulidades es, bueno, ¿cuál fue el resultado en esa casilla entre el primero y el segundo lugar? No, pues que en la casilla el primer lugar le ganó al segundo por 50 votos. Entonces dice el criterio del tribunal, bueno, quítale esos 10 votos irregulares, sigue ganando el primer lugar por 40. Entonces no es determinante y no se anulan los votos en la casilla. Pero ahí les va otro supuesto. La diferencia entre el primero y segundo lugar en esa casilla es de 5 votos. Y 10 votaron sin credencial. Entonces dice el tribunal, esos 10 votos sí pudieron haber afectado el resultado final, porque ganó el que ganó con 5. Entonces, esos 10 votos sí provocaron una diferencia en el resultado. Si no se hubiera dejado votar a esas 10 personas, a lo mejor el resultado en esa casilla hubiera sido diferente y a lo mejor gana el segundo lugar. Porque son 5 votos y votaron 10 sin credencial. Entonces, dice el tribunal, es determinante y ojo, se anulan todos los votos de la casilla. ¿A qué me refiero con eso? También se anulan los votos del que impugnó la votación en esa casilla. Porque un día en un expediente que yo tenía, cuando era secretario de Estudio y Cuenta, me llegó un caso que yo dije, bueno, es que aquí, ¿qué pasó? Se equivocaron. Porque ¿saben qué decía la demanda? Quiero que se anule la votación en esta casilla. Y ahí les va cómo estaba el resultado. 100 votos el PRI, 98 votos el PAN, 96 votos el PRD, o sea, muy cerrado. Luego 18 el Verde y 7 el PT. Así quedó el resultado en esa casilla. ¿Saben quién impugnó la votación en esa casilla porque faltaron los 2 escrutadores? Y el tribunal en esos tiempos decía la jurisprudencia, si faltan los 2 escrutadores, se anula toda la votación en la casilla y en esa casilla faltaban los 2 escrutadores. Entonces el que impugnó la votación en esa casilla fue el PAN. Y tuvo razón. Y entonces el tribunal revisó y dijo, que hay una jurisprudencia, aquí se dice que si faltan los 2 escrutadores se tiene que anular la votación. Ya no está esa tesis, pero en ese momento sí estaba. Entonces anulamos la votación en la casilla. Se anuló. Pero entonces fíjense, ¿qué pasa cuando se anula la votación en la casilla? Del cómputo distrital al PRI le quitaron 100 votos, porque se anuló la votación en esa casilla. Al PAN que impugnó le quitaron 98. Al PRD le quitaron 96, ¿no? Al Verde 18 y al PT solamente le quitaron 7. Pues ¿quién salió ganando ahí en esa impugnación? Pues el PT, porque al PT nomás le quitaron 7 votos del cómputo distrital y al PAN que impugnó le quitaron 98. Entonces yo no sé si le convino o no al PAN impugnar la votación en esa casilla, porque sí, está bien, le quitó 100 al PRI, pero a él se le fueron 98 votos. Y al PT nada más 7, y al Verde nada más 18. Entonces, por eso siempre es muy importante, cuando impugnamos la votación en una casilla, revisar todas las casillas y revisar qué votación vamos a impugnar, porque también se van mis votos. Hay quienes dicen, hay que cambiar el sistema. Bueno, a lo mejor lo cambiamos y quizá en un futuro nada más se anulen los votos del que cometió la irregularidad y los votos de los demás partidos queden vigentes. Pero eso no es ahorita. Ahorita el sistema de nulidades nos dice claramente, si se anulan los votos en una casilla, se anulan todos los votos, también del partido que impugnó. Entonces hay que tener en esos temas mucho cuidado, porque yo si soy partido, mi estrategia es, bueno, voy a impugnar las casillas donde perdí y yo nomás tenía 50 votos
y el que me ganó tenía 500, por ejemplo, ahí sí me conviene. Pero si en una casilla yo tenía 98 y el que me ganó tenía 100, pues también voy a perder mis 98 votos. Y acuérdense que esos votos cuentan para RP, y esos votos cuentan ahí como la ven para el financiamiento público. Y esos votos cuentan para todo. Entonces yo tengo que ver qué votación voy a impugnar y qué votación no voy a impugnar. Luego, otro criterio muy importante, opera de manera individual. Este lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué quiere decir que opera de manera individual? Yo ya vi que en una casilla, como platicamos, no estaban los dos escrutadores. Y antes, por ese supuesto, el tribunal anulaba los votos. Bueno, pero imagínense, en diputaciones federales, en esa casilla perdí, pero en presidencia de la República gané. Entonces, obviamente, yo no voy a ir al tribunal y le voy a decir al tribunal, anula los votos en esta casilla. Y el tribunal, aunque advierta que no estaban los dos escrutadores y que se tenía que anular la votación, el tribunal no lo va a anular para las 3 elecciones. Oye, pero la irregularidad fue gravísima y determinante, sí, pero el tribunal no puede anular esa votación para las 3 elecciones. El tribunal solamente va a anular esa votación para diputaciones porque así llegó la demanda. Y los votos para la presidencia de la República van a seguir contando. Oye, pero que en la casilla no había ningún funcionario, no importa. Si no impugnaron la elección de la presidencia de la República, esos votos van a contar para la elección de la presidencia porque nadie impugnó. Entonces, ojo, cuando el tribunal advierta algo muy grave en la casilla, pero solo se impugne para diputados, pues solamente se van a anular esos votos para diputados y van a seguir contando para senadurías y van a seguir contando para presidencia, porque es la misma casilla la que recibió los votos de las 3 elecciones. Ahora, yo como partido no puedo decir al tribunal, oye, aquí no había, estaba nada más el presidente, no llegó ni los secretarios ni los escrutadores, anula los votos de las 3 elecciones. No se puede así. Si yo quiero que se anulen los votos de las 3 elecciones en esa casilla, entonces tengo que presentar una demanda para diputaciones, otra demanda distinta para senadurías, como dice Obed, y otra demanda distinta para presidencia de la República. Entonces aquí pasa un dato curioso, porque si la irregularidad fue gravísima, pero nada más me impugnaron diputaciones, esos votos van a seguir contando para senadurías y esos votos van a seguir contando para presidencia, porque nomás me llegaron impugnaciones de diputaciones. Y aquí todo tiene que ser a petición de parte, no procede de oficio. Ni el tribunal ni el INE pueden trabajar de oficio. Si quiero que se anulen votos en una casilla, tengo que presentar mi demanda, tengo que especificar exactamente qué casilla es y tengo que decir cuál fue la irregularidad que pasó en esa casilla y por qué es determinante la irregularidad. Pero imagínense, estamos hablando de una casilla y ya ven que en un distrito se instalan 500 casillas. Entonces imagínense el trabajo tan difícil para un partido político. Si quiere impugnar diputaciones federales, pues tiene que revisar qué pasó en las 500 casillas de ese distrito. Pero ojo, si quiere impugnar senadurías, tiene que revisar qué pasó en los 10 distritos de ese estado, por ejemplo. Pues tiene que revisar qué pasó, pues si son 10 distritos, habrá que revisar qué pasó en 5,000 casillas. Y también, si ese partido quiere impugnar la elección presidencial, pues tiene que revisar qué pasó en los 300 distritos del país, en cada una de las casillas. Imagínense. ¿Y saben qué plazo da la ley? Ya lo veremos posteriormente. 4 días para presentar la demanda. También de la elección presidencial. Entonces, eso se tiene que revisar porque prácticamente es imposible que un partido político revise en 4 días qué pasó en todo el país, en todas las casillas que se instalaron en el país, ¿no? Bueno, también nos dicen otros principios, deben ser conductas generalizadas. Luego también nos dicen nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Esto por ahí de los 90 sucedió y entonces se tuvo que emitir esta jurisprudencia porque el partido, por ejemplo, eran las 5 de la tarde y se daba cuenta un partido que estaba perdiendo en esa casilla, pues armaban un relajo para que se anulara la votación en la casilla. Decían, si ya perdí, si ya me ganaron por 500 votos de ventaja en esta casilla, son las 5 de la tarde, no, pues voy a armar un relajo para que se anule la votación.
Entonces dice el tribunal, si quien cometió el que cometió las irregularidades en esa casilla no puede ir a impugnar la votación en esa casilla, porque no voy a revisar esas irregularidades porque las cometió justo esa persona que viene al tribunal a decir que se anule la votación. O sea, nadie puede beneficiarse por su propio dolo. Si tú cometiste las irregularidades, tú no vas a poder impugnar esas irregularidades. Y luego otro tema que también viene, el respeto a los principios constitucionales y legales. Este es un tema que poco a poco he desarrollado también en el tribunal. De hecho, también tenemos un diplomado muy importante que habla de control constitucional y control convencional. Aquí, en pocas palabras, este principio dice que hay que revisar muy bien qué dice la ley, pero ojo, como ya lo hemos estado comentando ahorita en la nulidad de elección, más allá de lo que dice la ley está la Constitución. Eso nunca se les olvide. Más allá de lo que dice la ley está la Constitución, y a veces, fíjense, el tribunal, ya lo veremos en otros diplomados cuando se escriban, pero el tribunal puede declarar la inaplicación de una norma cuando sea inconstitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una norma sea contraria a la Constitución, el tribunal puede decir, aquí no se aplica esta norma, se aplica la Constitución. Y norma quiere decir cualquier ley federal o cualquier ley local que sea contraria a la Constitución, el tribunal aplica la Constitución. Pero también cualquier reglamento del INE contrario a la Constitución, el tribunal aplica la Constitución. Cualquier lineamiento del INE contrario a la Constitución, entonces el tribunal aplica la Constitución. Y nos vamos a los partidos. Cualquier estatuto de un partido político contrario a la Constitución, el tribunal dice no aplica el estatuto y aplica la Constitución. Entonces siempre todo lo tenemos que revisar que sea conforme a la Constitución, porque si hay una norma que no es conforme a la Constitución, el tribunal tiene atribuciones para decir esta norma es inconstitucional y no te la aplico. Era lo que discutimos ahorita en un modo honesto de vivir y lo que decía por ahí un compañero. A lo mejor le decimos, la autoridad administrativa le dice a una candidata o a un candidato, ¿sabes qué? No te puedo registrar porque no tienes un modo honesto de vivir. Y lo de modo honesto de vivir está en la ley. Pues esa persona se puede ir al tribunal y decirle, oye, esta definición de modo honesto de vivir que está en la ley es inconstitucional. No es conforme a la Constitución. Entonces, si tiene razón esa persona, el tribunal tiene atribuciones para decir, esta norma legal no aplica porque es inconstitucional. Por eso es muy importante que las legisladoras y los legisladores, cuando aprueban leyes, revisen que esa ley es conforme a lo que dice la Constitución. Pero, ojo, por lo general no sucede así. Por lo general, el legislador aprueba la ley y luego ya el tribunal es el que revisa si esas normas de esa ley son conformes a la Constitución o no. Y ojo, el tribunal no lo revisa de oficio. Llega un partido o llega una candidata o llega un candidato y le dicen al tribunal, oye, esta norma es inconstitucional, revisa la tribunal. Y si tiene razón, pues el tribunal dice, es inconstitucional y no te aplica. O luego han llegado al tribunal y dicen, oye, estos lineamientos del OPLE o estos lineamientos que acaba de aprobar el INE son inconstitucionales, son contrarios a la Constitución. Y si tiene razón ese partido o esa persona, esa candidatura, el tribunal tiene atribuciones para decir, pues los lineamientos son inconstitucionales, no te aplican. Lo mismo, el tema constitucional también se puede traducir al tema convencional. ¿Qué quiere decir tema convencional? Cuando una norma secundaria no es conforme a los tratados internacionales. También podemos ir al tribunal y decirle, oye, pues, ¿qué crees? Que los estatutos de mi partido son inconvencionales. ¿Qué quiere decir? Este estatuto, esta norma estatutaria que está dentro de mi partido es contraria a este tratado internacional obligatorio para México. Eso también lo va a revisar el tribunal. Y si la norma estatutaria es contraria a un tratado internacional, el tribunal va a decir, pues esta norma es inconvencional y no aplica. O sea, hasta allá llegan las atribuciones del tribunal. Debe de revisar que todas las normas sean conformes a la Constitución y debe revisar que todas las normas sean conformes a los tratados internacionales.
Por eso también hay que tener mucho cuidado en esta próxima reforma electoral, porque si se van a modificar las leyes, hay que revisar muy bien que esas leyes sean conformes a la Constitución, porque si no, va para atrás. Ojo, no es de oficio. Yo como partido, yo como candidatura, yo como ciudadano, puedo ir al tribunal y decirle, oye, esta norma me está afectando y es inconstitucional. Y si tengo razón, me va a decir el tribunal, efectivamente, esta norma es inconstitucional y no te puede afectar, por lo tanto, no te aplica. Ya nomás con eso terminamos un ejemplo. Que quiera ser candidato a gobernador en Quintana Roo, por ejemplo, y la ley de Quintana Roo diga, se necesitan 20 años de residencia. Y yo tengo 10. Pues puedo ir al tribunal y decirle al tribunal, oye, 20 años de residencia es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque está exagerado. Los tratados internacionales hablan de que tenemos que tener residencia de 5 años. A lo mejor la Constitución habla de que tenemos que tener residencia de 10 años. Pues la Constitución dice residencia de 10 años, por ejemplo, y en mi estado dicen residencia de 20, pues es inconstitucional la residencia de 20. Lo constitucional son 10, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo voy al tribunal y le dice, oye, tribunal, yo tengo 10 años, es lo que dice la Constitución Federal, pero resulta que en mi estado le pusieron 20. Entonces el tribunal puede decir, efectivamente, lo constitucional son 10 años, los 20 que dice tu ley es inconstitucional, por lo tanto, no aplica tu ley, y lo que aplica es la Constitución. Y entonces le dice el tribunal a Lople, esta persona se puede registrar porque tiene 10 años de residencia y la Constitución Federal habla de 10 años de residencia, que tu estado hable de 20 es inconstitucional. Entonces esta persona cumple con la disposición constitucional de 10 años, entonces Sople te ordeno a que lo registres a candidato a una gobernatura. Ese es un ejemplo que no se ha dado, pero podría darse. Entonces, ojo, siempre es muy importante revisar mi ley local, porque quizá mi ley local tenga por ahí una norma que a mí me afecte, pero esa norma es inconstitucional. Por eso les digo, habrá que ver cómo queda aterrizado este tema de modo honesto de vivir para que no pueda ser un tema inconstitucional. O si ya lo ponemos en la Constitución, muy diferente, ¿eh? Porque las disposiciones constitucionales, ojo, no pueden ser inconstitucionales. Lo que está en la Constitución no se puede impugnar. La única norma que no podemos impugnar por inconstitucional es la propia Constitución, porque si no perdemos certeza jurídica. Entonces, si la Constitución es inconstitucional, pues ya ¿dónde vamos, no? Pero cualquier norma que esté en la Constitución se tiene que acatar, no le podemos modificar ni una norma. Por eso es tan importante esta reforma, porque lo que se modifique en la Constitución va a quedar realmente como un tema definitivo. Ya lo que quede en la Constitución, en esta reforma electoral, ahí va a quedar. ¿Qué tal, Alejandra? Voy a buscar algunos temas, a ver si te puedo pasar los links. De todos modos, si buscas en Google, ahí vemos, en Google ponemos reforma electoral, mesas de la Cámara de Diputados y Senadores, y ahí salen las mesas y las discusiones. Vamos como en la mesa 12, pero de todos modos, si tuviera por ahí algunos links, te los paso con todo gusto, Alejandra, para que puedas ver cómo se están dando en este momento las discusiones en el Congreso de la Unión sobre la reforma electoral. Por eso les digo, hay que ponernos ahí muy atentos, porque muchas cosas de las que estamos hablando ahorita en este momento quizá cambien con una reforma constitucional, pero también por ahí está, seguramente ya han escuchado, pues la otra parte que dice que pues para tener una reforma constitucional pues se necesitan de varios partidos políticos, y si no está de acuerdo la mayoría de los partidos, pues no alcanza para hacer una reforma constitucional. O sea, a Morena solo no le alcanza para la reforma constitucional, necesita de otros partidos. Entonces pues vamos a ver si los otros partidos en qué están de acuerdo con la reforma constitucional y en qué no están de acuerdo. Como les decía en otras sesiones, parece ser que, por ejemplo, el PRI y el PAN, que se necesitan para una reforma constitucional, ya sea los votos del PRI o los votos del PAN, ellos sí están de acuerdo con el voto electrónico. Aquí Andrés ya nos está pasando el link, Ale. Muchas gracias, Andrés, te lo agradecemos mucho con ese link. Pero ojo, entonces hay que ver, porque
Parece que el PRI y el PAN sí están de acuerdo con Morena y con otros partidos en la reforma del voto electrónico. Entonces es así, es muy seguro que quizás sí tengamos una reforma relacionada con el voto electrónico porque la oposición está de acuerdo. Habrá otros casos que habrá que revisar, porque como quedó la votación en el 2021 en diputaciones, pues sí se necesitan votos del PRI o votos del PAN para poder hacer una reforma constitucional. Entonces habrá que ver en qué están de acuerdo estos partidos con los demás partidos para la reforma constitucional y en qué no están de acuerdo, y veremos, bueno, cómo queda esta reforma constitucional. Bueno, compañeras y compañeras, con esto terminamos el día de hoy. Me dio mucho gusto su participación. Tocaron temas muy interesantes que seguiremos revisando. Ya mañana entraremos directamente a este tema de la nulidad de una elección por diputaciones federales, y de ahí nos seguimos a senadurías, presidencia de la República, luego con otro compañero van a ver constitucionales, van a ver la violación a principios constitucionales, y finalmente voy a tratar de que conmigo en la última sesión podamos revisar este tema de la violencia política en razón de género y comentar las 2 sentencias que se emitieron el año pasado por violencia política en razón de género. Por lo pronto, les agradezco a todas y a todos mucho su atención y nos vemos mañana nuevamente a las 9 de la mañana. Que tengan un excelente día y pues les reitero, como siempre, acuérdense que mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Les mando un abrazo a todas y a todos. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor, hasta luego. Y gracias, Doctor, buen día. Que le dé seguimiento.